Bajo el hielo de una luna tan pequeña que cabría dentro de Texas, hay algo que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad. Y te prometo que, si llegas hasta el final de este video, vas a entender por qué muchos científicos creen que ya sabemos, casi con certeza, dónde buscar vida fuera de la Tierra. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de una mentira. Porque todo lo que crees saber sobre el planeta más hermoso del sistema solar es, en realidad, una fachada. Saturno parece tranquilo. Incluso majestuoso. Esa esfera dorada envuelta en anillos resplandecientes es la imagen que hace que la gente se enamore del espacio. Pero quítale ese disfraz y debajo encontrarás un monstruo violento que rompe las leyes de la física. Desafía cada modelo que hemos construido y oculta un secreto tan enorme que podría ser uno de los hallazgos más importantes de toda la historia de la ciencia. Y durante casi 20 años tuvimos una nave viviendo justo ahí, lo bastante cerca como para presenciarlo absolutamente todo. Esa nave se llamaba Cassini. Y lo que envió de vuelta a la Tierra no fue información de relleno para un archivo de la NASA. Fue una bomba científica que todavía estamos intentando entender por completo. Entre 2004 y 2017, Cassini no se limitó a visitar Saturno, vivió ahí. Se sumergió entre los anillos, rozó la superficie de sus lunas y atravesó las capas externas de su atmósfera. Los datos que recopiló fueron tan extraños que los científicos siguen descifrándolos casi una década después de que terminara la misión. Algunos hallazgos no encajaban en ningún modelo conocido. Algunas de las cosas que encontró Cassini, sencillamente, no deberían existir. Y uno de esos hallazgos, escondido bajo el hielo de una luna diminuta que a nadie le importaba, puede ser lo más profundo que la humanidad ha descubierto jamás fuera de la Tierra. Ya llegaremos ahí, te lo aseguro. Pero primero necesitas saber cómo terminó todo esto. Porque la forma en que Cassini murió es tan increíble como lo que descubrió en vida. El 15 de septiembre de 2017, la NASA hizo algo que parece sacado de una película. Dirigió a su propia nave directamente hacia la atmósfera de Saturno y le ordenó seguir transmitiendo hasta el último instante posible. Cassini se había quedado casi sin combustible y dejarla a la deriva era demasiado peligroso. Podía terminar estrellándose contra una de las lunas de Saturno y contaminar un lugar que tal vez albergara vida. Así que el equipo tomó la única decisión posible. Una muerte controlada, deliberada, casi heroica. Cassini se lanzó contra la parte alta de la atmósfera a 113,000 kilómetros por hora, con sus propulsores a máxima potencia durante 91 segundos consecutivos, luchando con todo lo que tenía para mantener su antena apuntando hacia su hogar. Transmitió hasta el final. Después, Saturno se la tragó por completo. La señal se cortó a mitad de frase, y así terminó la misión planetaria más exitosa de la historia. Pero antes de ese final, Cassini ya había descubierto algo que debería haber sido titular en todos los noticieros del planeta. Algo que la mayoría de la gente todavía no sabe. Los anillos de Saturno, el rasgo más icónico de cualquier planeta del sistema solar, se están desintegrando ante nuestros propios ojos. No en miles de millones de años. No de forma teórica. Ahora mismo, mientras escuchas esto, en una escala de tiempo que cabe dentro de la historia humana. Los instrumentos de Cassini detectaron una lluvia constante de hielo y polvo cayendo desde los anillos hacia el planeta, un fenómeno que los científicos bautizaron como lluvia de anillos. Cada segundo caen unos 10,000 kilos de material hacia la atmósfera de Saturno. Cada segundo. Es, literalmente, el peso de un autobús escolar cargado, disolviéndose en las nubes antes de que termines de leer esta frase. A ese ritmo, a los anillos les quedan entre 100 y 300 millones de años de vida. Para un planeta de 4,500 millones de años,
eso es apenas un parpadeo cósmico. Y aquí viene la parte que de verdad te va a volar la cabeza: los anillos son jóvenes. Mucho más jóvenes que el propio planeta. Según los datos de Cassini, tienen entre 100 y 400 millones de años. Eso significa que cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, Saturno no tenía anillos. Era apenas un gigante gaseoso beige, sin nada que lo distinguiera. Sin espectáculo. Sin nada. Los anillos que hoy conocemos nacieron de los restos destrozados de una luna, posiblemente despedazada por un cometa o un cuerpo helado que se acercó demasiado, desgarrada por las fuerzas de marea de Saturno y esparcida en un disco brillante. Ese disco se convirtió en los anillos. Y ahora Saturno está devorando la evidencia de su propio crimen, tonelada a tonelada. Llegamos justo a tiempo para verlo en pleno acto. Pero lo que Cassini encontró después es todavía más desconcertante. Durante sus últimas 22 órbitas, la nave atravesó un hueco de apenas 900 kilómetros de ancho entre Saturno y su anillo más interno, volando a 122,000 kilómetros por hora. Y lo que encontró ahí dejó mudos a los científicos. Ese hueco debería haber estado repleto de escombros. Todos los modelos lo predecían. En cambio, estaba casi vacío. Más limpio que los anillos que lo rodeaban, de una forma que no tenía ningún sentido. Los ingenieros habían blindado a Cassini esperando un bombardeo de partículas. En cambio, la nave navegó en absoluto silencio. ¿Por qué? Todavía nadie lo sabe con certeza. Las mejores hipótesis apuntan a que la gravedad y el campo electromagnético de Saturno mantienen limpia esa región, pero la verdad es que seguimos sin una respuesta definitiva. Y mientras Cassini cruzaba ese silencio inquietante, también descubrió que la atmósfera de Saturno se extiende mucho más lejos en el espacio de lo que jamás se había calculado. El planeta se proyecta hacia el vacío de formas invisibles para nosotros, y Cassini fue la primera en sentirlas. Y si crees que eso ya es extraño, espera a escuchar lo que pasó cuando intentamos medir algo tan simple como cuánto dura un día en Saturno. Durante décadas creímos saberlo con exactitud. La misión Voyager calculó el día de Saturno en unas 10 horas y 39 minutos allá por los años 80, y esa cifra se quedó grabada en los libros de texto durante 2 décadas. Después llegó Cassini y obtuvo una lectura completamente distinta, que además cambiaba dependiendo de cómo se midiera. Distintas zonas de la magnetosfera parecían rotar a velocidades diferentes, algo que en teoría es imposible para un solo planeta. Hicieron falta años de datos y un golpe de genio científico para resolverlo. La respuesta llegó en 2019, 2 años después de que Cassini ya hubiera dejado de existir. Estudiando las sutiles ondulaciones de los anillos, vibraciones generadas por el interior mismo del planeta, los científicos lograron usar los anillos como un sismógrafo gigante para medir el pulso de Saturno. La duración real de su día, 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Los propios anillos del planeta resolvieron un misterio de 30 años. Su joyería más famosa terminó siendo, también, su instrumento de medición más preciso. Pero nada de lo anterior te prepara para lo que hay esperando en el Polo Norte. Hay una tormenta permanente en el Polo Norte de Saturno. No es estacional. No aparece y desaparece. Es permanente. Y no tiene forma circular como cualquier huracán normal, es un hexágono perfecto. 6 lados, cada uno de unos 500 kilómetros de longitud, más largo que el diámetro completo de la Tierra. Esta tormenta geométrica lleva girando en el mismo lugar desde que los humanos tenemos telescopios lo bastante potentes para verla. La Voyager la fotografió en los 80. Cassini la observó durante más de una década. No se ha movido.
no ha cambiado de forma. Los vientos en su interior alcanzan los 350 km por hora, equivalentes a un tornado EF5, la categoría más violenta que existe en la Tierra, salvo que este monstruo tiene el tamaño de 2 planetas Tierra apilados y lleva funcionando sin parar durante siglos enteros. Lo más inquietante es que experimentos de laboratorio con fluidos en rotación han logrado reproducir patrones hexagonales casi idénticos, lo cual parece trampa hasta que entiendes la física detrás. La geometría, resulta, puede ser tan poderosa como cualquier fuerza de la naturaleza. Y Cassini no se conformó con fotografiar el hexágono desde lejos. Se acercó lo suficiente como para asomarse a su interior. En 2013 capturó las primeras imágenes detalladas del ojo de la tormenta, un vórtice unas 50 veces más grande que el ojo de un huracán terrestre, con paredes de nubes que se elevan decenas de kilómetros hacia el cielo. Imagina pararte ahí dentro y mirar hacia arriba, acantilados verticales de nubes más altos que el Everest, curvándose sobre tu cabeza, iluminados por un sol tan lejano que apenas parecería una estrella brillante. Sería, al mismo tiempo, el lugar más hermoso y el más letal en el que un ser humano pudiera ponerse de pie. Y la tormenta apenas es el calentamiento. Saturno es eléctricamente violento de una manera que ningún otro cuerpo del sistema solar logra igualar. Cassini midió rayos hasta 10,000 veces más potentes que cualquier cosa que la Tierra pueda producir, capaces de iluminar un país entero con un solo destello. Estas no son tormentas de tarde. Cassini siguió una que comenzó como un punto brillante diminuto en diciembre de 2010 y creció hasta rodear por completo el planeta, dando vueltas a Saturno en una franja ininterrumpida de rayos y turbulencia durante casi 200 días, hasta chocar con su propia cola y colapsar. En Saturno, una tormenta eléctrica no es un evento del clima. Es una temporada del año. Debajo de todo esto, debajo de las tormentas, el hexágono, los anillos que se desmoronan, hay algo todavía más perturbador. Saturno no tiene una superficie sólida sobre la cual pararse. Si atravesaras las nubes, la atmósfera simplemente seguiría espesándose sin fin. A 1,000 kilómetros de profundidad, la presión ya es aplastante. A 3,200 kilómetros, el hidrógeno deja de comportarse como un gas y empieza a comportarse como un líquido. Y si sigues bajando, ocurre algo todavía más extraño. Bajo presión suficiente, el hidrógeno se vuelve metálico. Conduce electricidad. Fluye como un océano. El interior de Saturno es, literalmente, un mar turbulento de hidrógeno metálico líquido, y ese movimiento es lo que genera uno de los campos magnéticos más grandes de todo el sistema solar. Y aquí es donde la ciencia empieza a chocar contra un muro. Todos los planetas con campo magnético lo tienen inclinado, el de la Tierra está desviado unos 10 grados de su eje, el de Júpiter una cantidad similar. Pero el campo magnético de Saturno está alineado casi a la perfección con su eje de rotación. La diferencia es menor a 1/10 de grado. Esto, según todo lo que sabemos, debería ser imposible. El modelo estándar exige un dínamo interno inclinado y asimétrico para que el campo magnético no colapse. Saturno simplemente ignoró las reglas. Los físicos siguen discutiendo cómo lo logra, y la posibilidad más inquietante sobre la mesa es que estemos equivocados sobre cómo funcionan los campos magnéticos planetarios a esta escala. Saturno lleva operando fuera del manual desde siempre y apenas ahora estamos empezando a notarlo. Ahora viene la parte que de verdad mantiene despiertos a los científicos planetarios por las noches. La parte que te prometí al principio. Saturno tiene 274 lunas confirmadas, más que cualquier otro planeta del sistema solar. Algunas son apenas rocas de unos pocos kilómetros. Otras son más grandes que el planeta Mercurio.
Pero hay una, en particular, que es la verdadera razón por la que Cassini tuvo que morir de la forma en que murió. Esa luna se llama Encélado, y lo que esconde podría ser la respuesta a la pregunta más grande que la humanidad se ha hecho jamás. A simple vista, Encélado parece completamente anodino. Una bola de nieve blanca y lisa de apenas 500 kilómetros de diámetro, lo bastante pequeña como para caber dentro de Texas con espacio de sobra. Durante décadas fue una nota al pie en los catálogos de astronomía, una luna sin nada que la hiciera destacar. Hasta que en 2005, Cassini se acercó lo suficiente para ver lo que realmente ocurría en su polo sur, y en ese instante todo el legado de la misión cambió para siempre. Enormes columnas de vapor de agua y hielo brotaban de la superficie, disparándose cientos de kilómetros hacia el espacio a más de 300 kilómetros por hora. Encélado, esa luna a la que nadie prestaba atención, estaba viva. Cassini no se limitó a observar esos géiseres desde lejos. Voló directamente a través de ellos. Los probó. Y lo que encontró dentro de ese chorro de agua fue el tipo de descubrimiento que aparece quizás una vez por generación. Agua. Sal. Moléculas orgánicas, los mismos componentes basados en carbono con los que está construido cada ser vivo de la Tierra. Hidrógeno molecular, una sustancia que los microbios de las profundidades oceánicas terrestres usan como combustible junto a fuentes hidrotermales. Y partículas de sílice, del tipo que solo se forman cuando roca caliente reacciona con agua líquida a unos 93 grados centígrados, lo que significaba que algo, en algún lugar bajo el hielo de Encélado, estaba lo bastante caliente como para cocinar minerales en el fondo de un océano. Un océano. Bajo más de 16 kilómetros de hielo, Encélado esconde un océano global de agua líquida que cubre toda la Luna, de unos 10 kilómetros de profundidad, en contacto directo con un fondo rocoso, químicamente activo, calentado desde abajo. La misma combinación exacta, agua tibia, fondo rocoso, energía química, moléculas orgánicas, que los científicos creen que dio origen a la vida en los océanos profundos de la Tierra hace miles de millones de años. No hizo falta viajar a otra estrella. Las condiciones para la vida, exactamente esas condiciones, están aquí mismo, en nuestro propio sistema solar, escondidas bajo el hielo de una luna que a nadie le importaba hace 25 años. Ahora, seamos honestos, Cassini no encontró vida. Sus instrumentos no estaban diseñados para detectar microbios directamente, y es importante no exagerar lo que sabemos. Lo que sí encontró fue cada uno de los requisitos químicos para la vida, todos juntos, en el mismo lugar, en un entorno que probablemente ha sido estable durante cientos de millones de años. Cuando se detectó hidrógeno molecular en 2017, la conversación científica cambió por completo. Ya no podría haber vida ahí, sino esta luna tiene absolutamente todo lo que la vida necesita, y tenemos que volver. La NASA y la Agencia Espacial Europea ya están desarrollando esa misión de regreso, una nave capaz de volar a través de las columnas con instrumentos diseñados para detectar moléculas biológicas directamente, o de aterrizar en la superficie y tomar muestras de hielo de cerca. Si todo sale según lo planeado, podría lanzarse en la década de 2030. Existe la posibilidad real de que, dentro de nuestra propia vida, sepamos si hay algo vivo bajo ese hielo. Pero Encélado no es la única sorpresa que Saturno guardaba para nosotros. Titán, su luna más grande, es más grande que el propio planeta Mercurio. Tiene una atmósfera espesa de nitrógeno, la única luna del sistema solar que la tiene, y una superficie cubierta de lagos y ríos de metano y etano líquidos, a temperaturas de alrededor de menos 179 grados centígrados. Eso es más frío que el lugar más helado jamás registrado en la Tierra, por más de 90 grados de diferencia.
En 2005, Cassini liberó una pequeña sonda llamada Huygens, que descendió en paracaídas a través de la atmósfera de Titán y aterrizó en la superficie, transmitiendo datos durante más de una hora antes de quedarse sin batería. Las imágenes mostraron lechos de ríos, piedras redondeadas y costas, paisajes inquietantemente familiares. Excepto que esos ríos fueron tallados por metano líquido. Esas piedras redondeadas están hechas de hielo de agua, duro como granito a esas temperaturas. Esas costas bordean lagos llenos de gas natural líquido. Titán es, literalmente, un mundo con forma de tierra funcionando con los líquidos equivocados. Si la vida pudiera usar el metano de la misma forma en que la vida terrestre usa el agua es una de las preguntas más abiertas de toda la biología actual, y la NASA enviará en 2028 un dron llamado Dragonfly para empezar a responderla, un cuadricóptero que volará entre distintos puntos de Titán, recogerá muestras y analizará la química de un mundo donde llueve gasolina y las rocas están hechas de hielo. Y todavía queda una luna más que merece su momento, porque su historia es casi tan extraña como la de Encélado. Pero eso ni siquiera fue lo más extraño que encontró Cassini ahí. Recorriendo casi exactamente el ecuador de Jápeto hay una cordillera de unos 300 kilómetros de largo, con picos que superan los 20 kilómetros de altura, más del doble del Everest, en una luna de menos de 600 kilómetros de diámetro. Nadie sabe con certeza cómo llegó ahí. Una teoría propone que Jápeto tuvo alguna vez su propio sistema de anillos que colapsó y se fusionó con la superficie. Otra sugiere que la Luna giraba mucho más rápido en el pasado y que la cordillera es un abultamiento ecuatorial fosilizado de aquella rotación antigua. Ninguna ha sido confirmada. Jápeto sigue siendo una luna con montañas inexplicables, pintada de dos colores por razones que recién entendimos hace poco, descubierta por el mismo hombre cuyo nombre llevó la sonda, como si el universo hubiera estado esperando 300 años a que alguien volviera a terminar la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando la NASA tocó Saturno, no se limitó a recolectar datos sobre un planeta anillado a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. Hizo añicos nuestra comprensión de lo que puede ser un planeta, lo que puede ocultar una luna y de lo que nuestro propio sistema solar todavía es capaz de sorprendernos. Los anillos son temporales, y los sorprendimos desapareciendo en tiempo real. El hexágono es permanente, una tormenta geométrica que ha sobrevivido a cada civilización en la historia humana. El campo magnético es, según todo lo que sabemos, imposible, y aún así se genera solo. Las columnas de Encélado transportan agua de un océano bajo el hielo que podría ser el cuerpo de líquido más importante de todo el universo conocido. Los lagos de Titán están llenos de una química que nadie ha visto en ningún otro lugar. Dos mundos, aquí mismo, en nuestro propio vecindario cósmico, que podrían estar albergando vida en este preciso instante, en océanos que ni siquiera podemos ver desde fuera. Y Cassini ya no está. 13 años de descubrimientos terminaron en una caída deliberada y elegante hacia las nubes de Saturno, un último acto de sacrificio para proteger los lugares que había encontrado, de modo que la próxima misión pudiera visitarlos sin contaminar. Sus últimas transmisiones siguen existiendo en los archivos de la NASA. Todavía se publican artículos científicos a partir de datos que recolectó antes de que nacieran algunos de los estudiantes de posgrado de hoy. La misión no se limitó a responder preguntas, nos entregó las preguntas más importantes que nuestra especie ha tenido el privilegio de formular. Enviamos una máquina a casi 1.000 millones de kilómetros de casa. Vivió ahí durante 13 años. Y cuanto más estudiamos lo que envió de vuelta, más claro queda que Saturno nunca fue realmente el punto central de esta historia. Saturno fue la puerta. Y lo que hay al otro lado de esa puerta, vida, química, la posibilidad concreta de no estar solos en el universo, es hacia donde apunta ahora cada misión que la humanidad está planeando.
La pregunta ya no es si existe vida más allá de la Tierra. La pregunta es si ya sabemos exactamente dónde buscarla. Cassini nos lo dijo, escondido bajo el hielo de una luna que cabe dentro de Texas. Ahora solo nos queda ir a comprobarlo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por quedarte hasta el final. Si este video te hizo ver a Saturno de una manera completamente distinta, si te hizo mirar el cielo nocturno y preguntarte qué más hay ahí afuera esperando a ser descubierto, suscríbete a Cosmos Explicado. Cada semana exploramos los descubrimientos más extraños y fascinantes del universo, y te aseguro que esto apenas es el comienzo. Activa la campanita, deja tu like y nos vemos en el próximo video. El cosmos sigue esperando.